¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, estabais escuchando a Florentino Pérez, la entrevista que le hicieron ayer en la Sexta. Y bueno, al margen de quien le hiciera la entrevista, que me gustara más o menos, que no me gustaba nada el entrevistador, sí que es verdad que estuvo ayer digamos, estuvo todo como más ordenado. Además, habló de algo más, aceptó esas preguntas, porque decía alguien, no, bueno, es virtud del entrevistador. No, hombre, en la rueda de prensa se le preguntó y se cerró en banda. O sea, dijo que él venía a hablar de su libro. O sea, no es que los medios de comunicación o la gente que estaba en la rueda de prensa del otro día no quisiera saber. Le preguntaron por Mourinho, no quiso hablar. Le preguntaron por la situación que había vivido la plantilla, no quiso hablar. Habló algo en el tema del incidente de Valverde, pero bueno, ayer, insisto, ayer yo creo que también lo dije el pasado ayer miércoles por la mañana, ¿no? Hoy el mismo día de la rueda de prensa, que me daba la sensación de que había estado muy desestructurado el mensaje al principio, como muy perdido, como muy nervioso el presidente, o como dijo ayer, muy enfadado, y eso le hizo perder un poco la estructura de lo que tenía que ser su discurso. Eh, pero después también dije el otro día que a mí me pareció que en la rueda de prensa podías estar de acuerdo o no, que yo no estaba de acuerdo en el enfoque que él había hecho, pero estuvo más ordenado, estuvo más siendo él, ¿no? Metiendo la pata o no metiéndola, pero estuvo más siendo él, generalizando más con sus filias y con sus fobias. Y ayer eso, pues Florentino, si tiene alguien que le entreviste o como pasaba en la rueda de prensa, una vez que acabó el discurso y se focalizó en las preguntas de los compañeros, la verdad es que ahí, bueno, pues se desenvuelve mejor. En el discurso, si no lo tiene escrito, pues se pierde y el otro día se perdió y por eso, bueno, pues yo creo que metió la pata más de lo debida. Después podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, que yo lo estoy en desacuerdo, pues cuando focaliza todo, parece que todos los problemas del Madrid vienen provocados por la prensa, que eso está bien y eso vende de cara a algunos aficionados, no a todos y no a una gran mayoría, no a una gran mayoría. El hablar de la prensa y focalizar todos los problemas del Real Madrid en la prensa. El hablar de la oposición, yo creo que se equivoca, yo creo que se equivoca. Yo no sabía ni quién era Riquelme, o sea, lo había escuchado, pero es que ya no me acordaba ni del nombre, o sea, no sabía ni quién era el tal Riquelme porque le había escuchado, recordaba que hace 5 años o 6, no en estas últimas elecciones, en las anteriores, se le entrevistó en la cadena COPE. Y yo creo que en alguna cadena, no sé si también en la cadena SER y tal, porque anunciaba que la posibilidad de presentarse a las elecciones, que al final no se presentó, Entonces, yo es que ni me acordaba. Entonces, no tenía sensación, no sé vosotros los que estáis por aquí, que sois aficionados del Real Madrid, si habéis tenido en estos meses la sensación de que hubiera algún tipo de oposición en la más alta extensión de la palabra. O sea, que hay gente que no está contenta y no está satisfecha con cómo han ido las cosas esta temporada y la pasada, pues está claro y eso lo han mostrado los aficionados, pues con pitos hacia el equipo y con pitos también hacia el presidente. Pero también decíamos aquí, cuando se gritaba Florentino dimisión, es una minoría la que pide la dimisión de Florentino. Y decíamos además que muchos de los que podían estar gritando Florentino dimisión, y me pongo en la cabeza de gente que ni conozco, porque algún amigo mío al menos podría estar en el Bernabéu ese día y de gritar Florentino dimisión, pero no me lo dijo, ¿no? Pero entonces
poniéndome en la cabeza de esa gente, a mí me da la sensación que el grito de Florentino dimisión no era realmente para decir, oye, lárgate y convoca elecciones, sino era una forma de expresarle a Florentino que no estaba de acuerdo con las medidas que se habían adoptado, pues entre otras, por ejemplo, el cese de Xabi Alonso, cuando gran parte de la afición yo creo que estaba del lado del técnico donostiarra, ¿no? Entonces, yo creo que eso existió, pero que no creo que, primero, no fue una gran mayoría, sino fue una pequeña minoría, y después que no me daba la sensación de que eso estuviera organizado, ¿no? Porque además... Florentino tiene que dar un paso al lado. Muchas gracias, Sergio. Porque además, analizando de dónde vinieron los pitos, cómo vinieron los pitos, si fuera algo organizado, se focalizaría en un mismo sitio. Igual que se focaliza el apoyo más absoluto, haga lo que haga, pues en la zona donde está Primavera Blanca, también si hay un grupo opositor, pues se focaliza más o menos en una zona del campo. Y por las informaciones que yo tuve de gente que sí estuvo ese día en el estadio, pues fue un poco disperso, ¿no? Los gritos de Florentino dimisión, pues hubo gente que pedía esa dimisión, perdón, desde una zona, desde la tercera gradería, otros desde la segunda, otros desde la tribuna principal, otros de la tribuna de enfrente de la presidencia. Es decir, que no fue ni generalizado ni fue concreto en una zona determinada del estadio. Por tanto, yo creo que se equivoca, primero convocando elecciones, porque si lo hace como él dice, porque considera que la oposición estaba moviendo hilos para derrocarlo, dices, ¿para qué les pones en el tapete? ¿Para qué los sacas a la luz? Si tú vas a ser presidente hasta el año 2029, ¿qué más te da? Que hablen, que manejen lo que tengan que manejar, si según tú, que yo no digo que a lo mejor haya una parte de esa oposición, pues el señor Iberdrola o el señor Riquelme, pues que a lo mejor estén poniendo pues publicidad, o están poniendo dinero, están apoyando, lo que sea. Que puede ser, que esto ha pasado en este país y seguirá pasando. O sea, yo no digo si se creó, es como no lo sé, pero a lo mejor él tiene las pruebas y la documentación como para demostrar el presidente que, por ejemplo, Relevo se creó para fustigarlo a él y que la oposición tuviera un altavoz para poder hacerse eco de los problemas del Real Madrid que ellos consideraban que había. No digo que no, pero hombre, generalizar en todos los medios de comunicación, en todos los medios que han sido más o menos críticos, claro, porque ayer hablaba el presidente y lo hablaba el otro día, que bueno, que hay algo que no se refiere a todos los periodistas, pero si es que si empiezas a repasar toda la prensa que ha sido crítica con la gestión de esta temporada y de la pasada, es que es mayoritario. Es que es muy difícil encontrar. Yo cuando se habla de campañas, por ejemplo, Roberto Gómez es muy dado a hablar de campañas. No, es que hay una campaña contra no sé qué. Hay una campaña contra no sé quién. Digo, bueno, pero dame datos. Dime qué campaña. Campaña no es que haya un medio de comunicación que critique a una persona o una entidad. No, campaña es cuando es muy general. Y yo no creo que haya campañas, pero es que es muy difícil encontrar un medio de comunicación que no haya sido crítico con el presidente. O sea, es que es muy difícil encontrarlo. Porque dices, empiezo a repasar. La cadena SER está comprada por la oposición.
porque en la cadena SER ha habido mucha gente que es crítica o ha sido crítica con el presidente. En la cadena COPE hay una campaña, también está el señor Iberdrola y Riquelme detrás, porque también ha sido muy crítica con la gestión. En el periódico AS, alguien dirá, bueno, en el periódico AS en donde menos. Bueno, sí, pero también ha habido muchas voces críticas, entre ellas, por ejemplo, Tomás Roncero. Ya sé que Tomás Roncero, pues a veces, según cómo vaya el viento, pues se va a un lado o se va al otro. Pero yo he escuchado ser muy crítico a Tomás Roncero en el periódico AS. Y sobre todo, bueno, ahora que ha llegado José Félix, pues bueno, a lo mejor es menos crítico con la gestión que ha habido en el club en estos 2 últimos años, pero hasta que ha llegado José Félix, en el Marca, bueno, ahí están las editoriales de su director y ahí están pues las opiniones de muchos columnistas del periódico Marca. Ya estamos hablando de cuatro medios muy importantes. En Onda Cero, según el Presi, está uno de sus caballos de batalla, que es el Santiago Segurola. Y otra gente más, bueno, Látigo Serrano es una persona que ha sido crítica con la gestión, que también está en Onda Cero. Y así, si vamos repasando, es que ha sido muy general, es que es una opinión, pero es que lo que no puedes hacer es ponerte una venda en los ojos o mirar para otro lado. O sea, yo no formo parte de ninguna campaña. Yo no formo parte de ninguna campaña. Muchos de mis amigos que son aficionados del Real Madrid no forman parte de ninguna campaña. Y a mí lo que me trasladan muchos aficionados del Real Madrid es que la gestión no ha sido buena. Pero es que también me lo trasladan compañeros de Real Madrid Televisión, que después públicamente, pues unos lo expresan más y otros lo expresan menos. Entonces, ¿qué es una campaña? Atacar al Real Madrid es decir que las cosas no se han hecho bien. No ser madridista es criticar las cosas que se han hecho mal. Es que a mí me da la sensación de que el presidente ha visto enemigos donde no los hay. Que no digo que entre todos estos que han sido y que están siendo críticos con la gestión, haya muchos o haya algunos que están pasando facturas y que hacen más sangre por su animadversión hacia Florentino Pérez o su animadversión hacia el Real Madrid. Vale, si en eso tienes razón. Si aquí nos conocemos todos. Y hay muchos que aprovechan que el Ebro pasa por Zaragoza para sacar toda la artillería. Pero de ahí a decir que todos los que hemos sido críticos con la gestión, pues o estamos comprados o formamos parte de una campaña, porque eso lo dijo el presidente. O sea, todo el mundo que ha criticado la gestión y lo que se ha hecho en el Madrid en los 2 últimos años, somos antimadridistas y queremos el mal del Real Madrid y formamos parte de una campaña. Es que a mí el Presi, en este sentido, me ha recordado a Don Quijote con aquello de los molinos de viento. Es que ve enemigos por todas partes. Es la realidad. Y creo que ahí es donde se equivoca. A mí del discurso dices, oye, ¿te gusta lo que ha dicho de Negreira? Pues por supuesto que me gusta.
Claro que me gusta que señale lo que tiene que señalar. Porque ese es el sentir de los aficionados del Real Madrid. El sentir de los aficionados del Real Madrid no es mirar para otro lado y decir que todo ha ido muy bien y que la gestión ha sido magnífica. Que después es impresentable, que me parece bien, que es otro tema que lo ha tenido muy enfadado y muy molesto, que es el tema de si estaba enfermo o no estaba enfermo. Pero yo pregunto, ¿en qué medio de comunicación se ha publicado ese bulo? ¿En qué medio? ¿Dónde se ha publicado? Que lo señale con el dedo, porque eso hay que perseguirlo. ¿Cuántas veces me habéis escuchado a mí decir que es impresentable que un periodista se invente algo que no ha sucedido? Claro que hay que señalar con el dedo. Pero yo al presidente le vi el otro día que centraba gran parte de la rueda de prensa en todos esos bulos, pero esos son bulos que se inventa la gente en redes sociales. Yo no lo he leído en medios de comunicación. No lo he leído. Entonces, yo creo que no puedes acusar ni a los medios de comunicación ni a la oposición, a menos de que tengas pruebas de que la oposición está detrás de todos esos bulos. No puedes acusarlos de que están haciendo y están utilizando artimañas con algo tan delicado como es la salud de la salud de una persona. Si yo eso entiendo, y además es que es querellable. Es que si el presidente tiene pruebas y ha salido en algún medio de comunicación, a ese medio de comunicación hay que ir a por él. Porque si hay algo sagrado, es que la información sea lo más veraz posible. Entonces, tampoco lo entiendo, o sea, porque cuando tú focalizas en ese tema de los bulos y lo focalizas también en la prensa, es que parece que sea la prensa la que se ha inventado esos bulos. Pues si hay alguien que se lo ha inventado, señálalos con el dedo. ¿Fue el ABC? Yo creo que no. El ABC se ha podido decir que si está cansado, menos cansado. Bueno, mal hecho. Perfecto, lo ha señalado con el dedo, por inventarse algo que no es verdad. Pero ya después focalizar todo y generalizar en el que toda la prensa que ha sido crítica, que ha sido la gran mayoría, si es que el problema es que ¿dónde encuentras? Pues a lo mejor el que ayer le limpió el sable, pero pocos más. Coño, la gente que es independiente o intenta ser independiente, ya no objetiva. Pues ha visto lo que hemos visto todos, lo que ven todos los aficionados del Real Madrid. De que el equipo o el club ha estado aparentemente por lo menos con desgobierno. Y después no puede justificar que unos jugadores dices, no, es que hay peleas todos los días o todas las temporadas. Bueno, pues mal hecho. Yo en mi etapa en el Deportivo de La Coruña, en 3 años, vi algunas. Pero hombre, cada temporada no vi peleas en el vestuario del Deportivo de La Coruña. Y hubo momentos, sobre todo el primer año, en el que el Deportivo estuvo en el mes de enero al borde del descenso, cuando Carlos Alberto Silva era entrenador. O sea, al borde del descenso. Y no vi que se liaran a mamporros, pero que además acepto, es verdad, que de vez en cuando, pues como en todos los grupos,
hay choques y hay enfrentamientos. Hombre, pero lo que no se puede dar es normalidad a que un día, hace un mes, un jugador le da un guantazo a otro, que 2 semanas después o 3 semanas después tengan un rifirrafe 2 jugadores y que esos 2 mismos jugadores al día siguiente se líen a mamporros y uno se vaya al hospital. Joder, si eso es normal, pues chico, pues... Y si eso ha ido pasando habitualmente en el Real Madrid, joder, pues todavía más desgobierno, de verdad. Entonces, ha habido más desgobierno del que podíamos pensar. Pero bueno, os doy por saludados a todos, ¿eh? Os mando un beso a todos los que ya estáis por aquí. Muchísimas gracias.